Hola, mi nombre es Geraldine Castillo, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Yacambú con la materia de estudios ambientales. Mis compañeros y yo les vamos a hablar un poco sobre los problemas ambientales globales. Como punto número uno, el deterioro de la capa de ozono. Es la disminución de ozono presente en la atmósfera, una capa de la atmósfera que protege la vida de la Tierra, absorbiendo la mayor parte de las radiaciones ultravioleta. ¿Cuál es la descripción de este problema? El adelgazamiento de la capa que filtra las radiaciones ultravioletas, que permite que las radiaciones entren a la Tierra, poniendo en riesgo la salud del ser humano y también de nuestro ambiente. ¿Cuáles son las causas principales? La emisión de sustancias químicas creadas por el mismo ser humano, tales como el clorofluorocarbono, halones y otros compuestos con cloro y bromo. ¿Cuáles son las consecuencias? Mayor riesgo de cáncer en la piel, cataratas y daños oculares, debilidades del sistema inmunológico, daños en cultivos y marinos, alteraciones en el ecosistema terrestre y acuático. Posibles soluciones: prohibir y dejar de usar el clorofluorocarbono, los halones y los gases que destruyen nuestra capa de ozono, usar más de las cosas tecnológicas y también concientizar a las personas de que no compren productos que le hacen daño a nuestra capa de ozono. Como punto número dos tenemos las lluvias ácidas. Las lluvias ácidas son precipitaciones, lluvias, nieves, nieblas o polvos húmedos que contienen ácidos fuertes como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico. Esto ocurre cuando la contaminación del aire se mezcla con el agua de la atmósfera, provocando que el pH de las lluvias sea menor de lo normal. Estas lluvias pueden dañar ecosistemas, infraestructuras y la salud del ser humano. ¿Cuál es la descripción del problema? El problema surge porque la contaminación industrial y de vehículos libera gases que se convierten en ácidos de la atmósfera. Por ejemplo, cuando llueve, estos ácidos llegan a la tierra y afectan suelos, ríos, mares y plantas y también edificios. Causas. Las principales causas son óxido de azufre, emitidos por centrales eléctricas, fábricas y quemas de carbón. Ácidos de nitrógeno provenientes de vehículos, industrias y aviones. Estos gases son reacciones con vapor del agua, oxígeno de la atmósfera, formando ácidos que caen en las lluvias. Consecuencias del medio ambiente es acidificación de ríos, lagos y muertes de peces, debilitamiento de bosques y destrucción de los suelos fértiles. Y para el ser humano es irritación en los ojos, daños en la piel y en las vías respiratorias. Aquí se afectan mucho las personas que sufren de enfermedades como el asma o enfermedades en sus pulmones. Posibles soluciones: reducir las emisiones de contaminantes, mejorar filtros en fábricas y centrales eléctricas, cambiar a combustibles más limpios como lo es el gas natural o también usar carros eléctricos. Carros eléctricos o más el uso de bicicletas. También plantar árboles para neutralizar el ácido y proteger nuestro ecosistema. Hola, mi nombre es Verónica Salas. En este video vamos a abordar el marco legal y los acuerdos nacionales e internacionales relacionados con el deterioro de la capa de ozono y las lluvias ácidas como parte de la problemática ambiental atmosférica. El deterioro de la capa de ozono es un problema ambiental global, ya que esta capa protege la vida en la Tierra de la radiación ultravioleta. Ante esta situación, en 1985 se firmó el Convenio de Viena con el objetivo de fomentar la cooperación internacional para su protección. Posteriormente, en 1987 se aprobó el Protocolo de Montreal, que estableció la reducción y eliminación progresiva de las sustancias que agotan la capa de ozono, como lo son los fluorocarbonos. Este protocolo fue reforzado con la enmienda de Kigali, adoptada en 2016,
ampliando el control de los hidrofluorocarbonos. En Venezuela, la protección de la atmósfera cuenta con respaldo legal. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 127, establece el derecho y el deber de proteger un ambiente sano, incluyendo el aire y la capa de ozono. Asimismo, la Ley Orgánica del Ambiente, publicada en la Gaceta Oficial número 5833, establece normas para prevenir y controlar la contaminación atmosférica. Estos se suman decretos nacionales como el número 4335 del año 2006, que regula las sustancias que agotan la capa de ozono. Ahora hablemos un poco sobre las lluvias ácidas. Las lluvias ácidas se originan por emisiones contaminantes, principalmente el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, provenientes de las industrias y el transporte. A nivel internacional destaca el Convenio sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia, adoptada en 1979, el cual reconoce que la contaminación del aire puede afectar a varios países. Este convenio dio origen a protocolos específicos como el Protocolo de Helsinki en 1985, el Protocolo de Sofía en 1988 y el de Gotemburgo en 1999, orientados a reducir las emisiones contaminantes. En Venezuela, el control de las lluvias ácidas se aborda mediante la Ley de Calidad de Agua y Aire, junto con normas que regulan las emisiones industriales y vehiculares. Además, la Ley Penal del Ambiente establece sanciones para quienes incumplan estas disposiciones, fortaleciendo la protección del aire y del ambiente. En conclusión, el deterioro de la capa de ozono y las lluvias ácidas han sido abordadas mediante acuerdos internacionales, protocolos, leyes y decretos nacionales. En Venezuela, esta protección está respaldada incluso por la Constitución, y lo que demuestra que la gran importancia del compromiso del Estado y de la sociedad para garantizar un ambiente sano. Muchas gracias. Hola, por acá José Oliveira y me corresponde abordar el punto número 3. Cuando hablamos del punto número 3 es importante saber que vamos a hablar de tres conceptos que a la vez vamos a hablar de sus características, de sus consecuencias y de posibles soluciones para profundizar realmente en lo que es la problemática ambiental. En primera instancia tenemos el efecto invernadero. En ese efecto invernadero es importante saber que en sí mismo no es un concepto negativo, es un proceso natural que se requiere para que pueda haber vida en la Tierra, es decir, interacciones entre el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el vapor de agua permiten que haya una temperatura media. ¿Por qué? Porque el parte del calor que nos da el sol se retiene de la atmósfera y gracias a ello es que hay vida en la Tierra, porque si no la Tierra sería un lugar muy frío y muy inhóspito y no pudiese existir vida como lo conocemos. ¿Cuál es el problema central del efecto invernadero? Cuando las modificaciones que hacen los humanos en esos procesos o en esos equilibrios se da por exceso de urbanismo, por problemas de contaminación, por problemas de deforestación, y esa mano humana que se mete, esa mano invisible que está allí, hace que se genere un desequilibrio y como consecuencia podemos ver lo que tenemos en pantalla, que es la desertificación de algunas zonas, es decir, se va volviendo todo más árido, hay menos agua y se generan problemas ambientales. Esto se conecta con el calentamiento global, porque cuando el efecto invernadero cambia las temperaturas y eso se sostiene en el tiempo, pasamos a una nueva problemática, que es que esa modificación de temperaturas impacta, por ejemplo, en casos muy conocidos como la Antártida y en los polos con el deshielo. Y ese deshielo genera a su vez no solo cambios en los paisajes, sino altera la calidad de vida de especies como el oso polar que vemos también en la lámina, porque hace que el hielo marino se vaya perdiendo y su hábitat se descompone totalmente. Genera ese desequilibrio que al final creemos que son detalles que cambian todo el proceso. Y luego tenemos en una tercera instancia la contaminación radioactiva, que es uno de los problemas más graves cuando hablamos de contaminación por problemas de armas nucleares, problemas de líquidos que no son bien manejados y que generan mucha contaminación, así sea en una cantidad muy baja y se perpetúa en décadas. Un ejemplo claro de esto es Chernobyl y lo que pasó en 1986, donde ese efecto que tuvo alteró los ecosistemas que lo rodeaban y también la vida de humanos durante décadas.
¿Esto por qué sucede? Porque la bioacumulación, producto de los radionúclidos, altera la cadena alimentaria completa desde plantas, agua, animales y seres humanos y genera problemas posteriores como por ejemplo enfermedades graves, mutaciones en el ADN celular, se aumenta por ejemplo la probabilidad de cánceres graves como problemas en la tiroides y también la leucemia porque contaminamos todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Cuáles son las posibles soluciones que pueden haber a estos problemas? Hay que hacer políticas claras de reforestación, hay que hablar cada vez más con los niños y con los seres humanos sobre la importancia que tenemos en general los adultos también en la preservación del ecosistema y tener políticas claras como energías renovables y biodiversidad, políticas que protejan la biodiversidad, así como respetar cada vez las regulaciones internacionales que nos ayudan a ser mucho más conscientes y a estar presentes en el impacto que tiene el ser humano en cada pequeña acción y cómo esas acciones que cuidamos más nos ayudan a tener un planeta que tenga mejor estabilidad en cuanto a temas ambientales. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Sebastián Fonseca y les voy a hablar acerca del marco legal internacional en cuanto al clima y la contaminación radiactiva. La construcción del marco legal internacional frente al cambio climático y la contaminación radiactiva no ha sido espontánea. Ha sido un resultado de crisis ambientales, avances científicos y negociaciones multilaterales complejas que evidencian tanto cooperación como tensiones políticas. En el ámbito climático, el instrumento fundacional es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este fue adoptado en 1992 en la Cumbre de Río y en vigor desde 1994. Este tratado establece como objetivo, en su artículo número 2, la estabilización de las concentraciones de gases efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida las interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Actualmente cuenta con prácticamente todos los estados del mundo como partes, lo que otorga una legitimidad casi universal. Uno de sus principios fundamentales, recogido en el artículo número 3, es el de la responsabilidad comunes pero diferenciadas, que reconoce que los países industrializados tienen una mayor responsabilidad histórica en la acumulación de emisiones. Sin embargo, desde una perspectiva más crítica, este principio ha sido el objetivo de debates constantes, ya que las economías emergentes también han incrementado significativamente sus emisiones en las últimas décadas. En 1997 se adoptó el Protocolo de Kioto, primer instrumento con metas de reducción obligatorias para países desarrollados. Este tratado introdujo mecanismos como el comercio de emisiones y el mecanismo de desarrollo limpio. No obstante, la ausencia de algunos grandes emisores y la falta de un sistema sancionatorio fuerte limitaron su efectividad estructural. El punto de inflexión más reciente fue el Artículo de París en el año 2015. Adoptado por 196 partes, en su artículo número 2, este establece que como meta mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y proseguir con sus esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados centígrados. En el artículo 4, obliga a los estados para presentar contribuciones determinadas a nivel nacional, revisables cada 5 años. Sin embargo, el acuerdo se basa en compromisos autoimpuestos, lo que plantea interrogatorios sobre su eficacia real ante escenarios de desertificación creciente en zonas áridas, pérdida acelerada del hielo en los polos, aumento del nivel del mar en regiones costeras vulnerables. En cuanto a la contaminación radiactiva, el eje institucional es el Organismo Internacional de la Energía Atómica, creado en 1957 mediante su estatuto aprobado por las Naciones Unidas. Su mandato incluye promover el uso pacífico de la energía nuclear y establecer estándares de seguridad radiológica. Actualmente cuenta con más de 170 Estados miembros. Tras el accidente de Chernóbil en 1986, mencionado previamente por José, la conceptualización previa como ejemplo, la de la comunidad internacional, adoptó la Convención sobre la Notificación Temprana de Accidentes Nucleares en 1986, que obliga a los estados a informar inmediatamente sobre los accidentes que puedan tener consecuencias transfronterizas. Este mismo año se adoptó la Convención sobre la Asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, que establece la cooperación internacional para mitigar daños. Posteriormente, en 1994, se adoptó la Convención sobre Seguridad Nuclear, que obliga a los estados parte a mantener altos niveles de seguridad en centrales nucleares y a someterse a revisiones periódicas entre pares. El accidente de Fukushima en el año 2011 reforzó la importancia de estos instrumentos, evidenciando nuevamente que los riesgos nucleares no se limitan a territorio donde ocurren. De una perspectiva ambiental más amplia, ambos fenómenos comparten características estructurales, impactos acumulativos, efectos a largo plazo, posibles procesos de bioacumulación en cadenas tróficas. En el caso de la contaminación radiactiva,
Además, tanto el sistema climático como la dispersión de materiales radiactivos evidencian la independencia global. El desafío central del derecho internacional ambiental es que carece de un mecanismo coercivo robusto. A diferencia de otras áreas, el derecho internacional, su cumplimiento depende principalmente de la cooperación, la presión diplomática y la reputación internacional. Por ello, aunque el marco normativo es amplio, técnicamente sofisticado, su eficacia real se encuentra condicionada por la voluntad política y los intereses económicos de los estados. En conclusión, el marco legal internacional en materia climática y nuclear ha evolucionado considerablemente desde 1992, integrando principios de prevención, precaución y cooperación científica. No obstante, el verdadero reto no es solo normativo, sino ético y político. Garantizar que estos instrumentos se traduzcan en acciones concretas que protejan las acciones presentes y futuras. Muy buenos días, mi nombre es Romina de Los Ángeles Cotillo Riera y yo les voy a hablar sobre el Marco Nacional del Clima y la Radiación. Es el instrumento que tipifica los delitos como hechos que atentan contra la naturaleza y el ambiente. Las características: establece responsabilidad penal objetiva. Las sanciones: arresto, prisión, multas y cierre de instalaciones. Los delitos graves sancionados: emisiones atmosféricas, gases y particulares. Depósitos o vertidos ilegales de desechos tóxicos y peligrosos. El Marco Nacional de la Radiación. En Venezuela, la radiación se divide en tipos de radiación. Normas Covenant 2259-2023 establece los límites anuales de dosis para los trabajadores. Normas Covenant 2256 define los términos y conceptos técnicos para la protección radiológica. Normas Covenant 2238 establece los límites de exposición a campos de radiofrecuencia y electromagnética. Los compromisos del cambio climático. En Venezuela se ratifica el Acuerdo de París. Su compromiso refleja la contribución nacionalmente determinante. Las metas de mitigación: se reduce un 20% las emisiones de los efectos invernaderos para el 2030. Las estrategias: eficiencia energética. Se reduce un 12% el consumo energético para el sector público. Los aspectos legislativos: para el 2020 se crea la Ley Orgánica del Cambio Climático y la Ley de Energías Alternativas Renovables. En el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que es un derecho y un deber a proteger el medio ambiente. En el contexto nacional, Venezuela cuenta con un marco jurídico orientado a la protección ambiental, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Penal Ambiental. Establece sanciones de las actividades de los contaminantes y promueve la prevención del daño ambiental. Estos instrumentos legales reflejan la regulación como herramienta fundamental que enfrentan los problemas ambientales derivados de la contaminación. Para el cierre de esta exposición, es importante recordar que los problemas ambientales no son externos al ser humano, sino que son consecuencia directa de su relación con la naturaleza. Rachel Carson dijo que el ser humano forma parte de la naturaleza y su guerra contra la naturaleza es una guerra contra sí mismo. Gracias.